Gracias. Adelante, licenciada Jezabel. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, 11 de junio de este año 2020. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar, donde escucharemos a nuestra y nuestros invitados abordar el tema la educación intercultural hoy, retos y posibilidades. El objetivo principal de este espacio es reflexionar en torno a la importancia de conocer los esfuerzos que ha realizado la Universidad de Guadalajara y los pueblos originarios de la región en busca de una educación intercultural. Para ello, contamos con la valiosa participación de la maestra María del Rosario García de la Cruz, el doctor José de Jesús Quintana Contreras, el doctor José Claudio Carrillo Navarro y el maestro Gabriel Pacheco Salvador. En este momento, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de las personas expertas que abordarán el tema el día de hoy. Maestra María del Rosario García de la Cruz, en el 2000 ingresó como maestra frente a grupo en la Escuela Rafael Ramírez, localidad Santa Cruz, municipio de Mezquitic. En el año 2001-2003 estuvo laborando en la Escuela José Luis Jauregui como maestra frente a grupo. En el año 2003-2004 laboró en la Escuela Nicolás Bravo de San Sebastián. En el año 2004-2019 trabajó como responsable directora con grupo en la Escuela Tierra Azul en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Actualmente labora en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe General Lázaro Cárdenas del Río como maestra frente a grupo en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco. Un gusto y un honor contar con su valiosa participación, maestra. El doctor José Jesús Quintana Contreras, abogado por la Universidad de Guadalajara, obtuvo el diploma de estudios avanzados en investigación e innovación educativa por la Universidad de Málaga, España, homologado grado de maestría por el Consejo General de la Universidad de Guadalajara en didáctica y organización escolar y doctor en innovación e investigación educativa por la Universidad de Málaga, España. Actualmente, profesor de tiempo completo con categoría de titular B de la carrera de Derecho en el Centro Universitario del Norte y de la carrera de Criminología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación 648, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, y secretario académico del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara desde el 2019 a la fecha. Nos complace mucho su presencia y participación, doctor. Muchas gracias.
Doctor José Claudio Carrillo Navarro, licenciado en Filosofía, maestro en Educación por la Universidad de Guadalajara, doctor en Psicología, profesor investigador tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, líder del Cuerpo Académico 508 Consolidado, Investigación Educativa y Estudios sobre la Universidad. Profesor con perfil deseable PRODEP, es autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con la investigación educativa y temas interculturales. Además, especialista en temas de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños y adolescentes de violencia y educación. Fue director de la División de Cultura y Sociedad en el 2005-2008 en CUNORTE, jefe del Departamento de Fundamentos del Conocimiento en el 2008-2013 en CUNORTE, coordinador de la Unidad de Formación Docente e Innovación Educativa 2013-2019 en CUSEA, representante de México ante la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, actualmente jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Es un honor su participación, doctor. Maestro Gabriel Pacheco Salvador, estudió Letras Hispánicas, tiene una maestría en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara, miembro fundador de Escritores en Lenguas Indígenas AC, es profesor de Letras Prehispánicas, imparte cursos sobre la escritura y la literatura birrárica, es promotor cultural y de lingüística, fue consejero propietario del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, actualmente es presidente del máximo galardón literario, Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, y este año 2020 acaba de ser nombrado como coordinador de la cátedra Mahatma Gandhi, recientemente creada por la Universidad de Guadalajara. Es grato que nos acompañe en este espacio, maestro. Sean bienvenidos y bienvenida. Las pautas para el desarrollo del webinar son las siguientes. Cada experto y experta tiene 12 minutos para su intervención. Yo les daré el aviso cuando les queden 2 minutos para que puedan cerrar su presentación. Al final de todas las intervenciones tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Los micrófonos de quienes no tengan la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con la persona que se encuentre exponiendo. Recomendación para el público, pueden hacer llegar sus preguntas en los comentarios de la transmisión o por mensaje privado, y es ideal que dirijan su participación a alguna de las personas expertas en particular. Nos han enseñado que somos un pueblo con historia, pero los pueblos originarios no son historia, son una cultura viva que necesita ser vista y respetada. México es un país pluricultural y es necesario que el aprendizaje sea recíproco. Los pueblos originarios son importantes porque han preservado un vasto acervo histórico y cultural de la humanidad, y a través de sus lenguas y formas de comunicación, los pueblos originarios han heredado y legado un rico patrimonio de conocimientos, formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales. Además, recordemos que tal como lo instaura el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país exige una conciencia sobre la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, pues México es una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos indígenas que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Asimismo, se les reconoce el derecho a los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia los dota de cierta autonomía. Por ende, es importante que la sociedad conozca, valore, pero sobre todo respete las costumbres, tradiciones y aprendamos de los pueblos originarios que, como se mencionó, preservan un vasto acervo histórico y cultural de la humanidad. Para abordar el tema, cedo el uso de la voz a la maestra María del Rosario García de la Cruz. Bueno, mi nombre es María del Rosario García de la Cruz. Trabajo en maestra frente a grupo en la Escuela General Lázaro Cárdenas del Río, en Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños. ¿Sigo? Como hoy, bueno, gracias a eso hoy tomo esta presentación sobre, estimados compañeros y maestros, como se reconoce en el marco normativo de la actual, en la Defensoría de la Educación sobre los pueblos indígenas, planteó el propósito principal, que es lograr lo que es la educación, lo que es la educación intercultural sobre la calidad en estos pueblos, que hace bastantes tiempos, pues, hay que conocer sobre lo que pertenece a las necesidades, sobre educativas básicas, sobre el aprendizaje dentro del área.
Ese es ahí. Maestra, ¿tiene problemas con la conexión? No, ok. ¿Sería nada más está ahí o nada más? ¿Nada más es eso o sería otra cosa? Su participación, maestra, lo que nos va a exponer del tema. ¿Dónde? Sí. Bueno, sobre el tema es proponer el mejoramiento sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas, que es la defensa de los pueblos, especialmente en las mujeres y en los niños. Es proceder el respeto, en particular en cada grupo étnico, porque hay defensorías en lo que es la cultura lingüística en cada grupo. La atención a la diversidad lingüística, que viene siendo la forma de hablar dentro de las personas, tanto en la sociedad como en la comunidad, fuera a distancia. En sí, actualmente, pues, es muy, muy diferente a lo que se habla en lo que es dentro de ella, en la comunidad más cercana a otra comunidad. Pues es mejorar las condiciones de vida, tanto en las mujeres y en los niños. Eso nada más es. Maestra, usted como maestra frente a grupo de, bueno, un nivel primaria, ¿cuáles consideras que han sido los retos que ha enfrentado la educación básica para la educación intercultural? Pues el reto es promover el mejoramiento de las condiciones de vida que son en las mujeres y en los niños. Especialmente, pues, que es lo más principal, que nosotros como mujeres, tanto como los niños, es la atención a la diversidad cultural, que viene siendo la Constitución, que es la ley general, del tercer artículo y el cuarto de la educación y el programa del desarrollo educativa, que viene siendo del 2005 al 2000. En particularidades, las culturas y lo lingüístico en cada grupo. Esos son los retos, a menos del que yo considero dentro de ello. Sí, pues todavía mucho, mucho que trabajarle por esa parte. ¿Considera que es accesible la educación primaria en esa forma intercultural, que realmente se respete ese derecho a la libre determinación de los pueblos originarios al momento de darles la impartición de educación primaria? Sí, porque en lo particular, pues hay muchas necesidades en lo que es la adecuación, porque hay, hay personas que sí realmente nos dedicamos a lo que son las condiciones de vida. Hay algunos que son muy aislados y nos cohibimos por cualquier cosa de que no se interpreta lo que es la forma de vivir. En esta parte de los pueblos originarios y comunidades, ¿qué tan cercanas son las escuelas o los planteles educativos para que puedan acceder a la educación intercultural? Pues en la mayoría para el acceso a esa comunidad en esa comunidad de Tuxpan de Bolaños es muy, muy amplio, muy extenso. Son cosas que hay varios padres de familia a distancia que no tanta es la participación de que se concentren para darles un diálogo amplio. Como que tanto así no tienen ese interés para sus hijos, porque en sí se está perdiendo lo que es la cultura, lo cultural en la forma de hablar, que viene siendo el gurárica, que
se necesita de que sea más mutuamente, se concientice esto, lo que es la participación de un reto más para ellos, tanto como para los futuros nuevos. En su experiencia personal, ¿qué herramientas le han funcionado para llevar a cabo esta educación intercultural en el nivel educativo básico? En lo intercultural, pues en sí se tiene que hablar en ambas, que viene siendo el español, castellano y el wixárika. Eso se debe de hablar pues a la par siempre. Tiene que ser uno platicarlo en wixárika y después en el español, para que en sí los niños tengan dos formas de comunicarse para ver un tema en lo que es en la escuela, que es la educación, ver y expresarse hacia la sociedad, que es la principal, nuestra comunidad, y a las personas que nosotros llamamos mestizas, pues tengan otra forma de interpretarse contra otras. ¿Considera que realmente se ha cumplido con esta parte de educación intercultural, que realmente se están haciendo valer y respetando las tradiciones de los pueblos originarios de la región? Sí, sí se respeta, sí se lleva a cabo, sí se actúa dentro de nuestra comunidad. Lo que nos hace falta nada más es que, pues, supongamos de que tenemos que tener algo presente, porque en sí son diferentes tradiciones que se llevan dentro de un año y pues eso se respeta porque está dentro de nuestra comunidad y pues se debe de llevar a cabo. Tanto fuera de nuestra comunidad, pues se debe de reflejar que es nuestra vestimenta, nuestra etnia y pues superar, aunque salgamos fuera, pero superar lo que sí realmente somos, wixárikas. Muy bien, maestra. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que le quiera dar al público? Pues agradecer al equipo al equipo de esta universidad, pues decirle que muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, de formar parte de ella, y a todos los que están compartiendo esta videollamada, pues sobre el diálogo de los derechos, de los retos de la interculturalidad. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos menciona, maestra. Sin duda, mucho que aprender y reflexionar sobre el tema de la educación intercultural desde niveles básicos de educación. Sí. Muchas gracias, maestra. Para continuar, cedo el uso de la palabra al doctor José Jesús Quintana Contreras. Su micrófono, maestro. Perdón, yo creo que nada más me veía ahí la voz, ¿verdad? Moviendo los labios. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación hecha por el doctor Dante Aro, defensor de los derechos universitarios de nuestra casa de estudios, para participar en este webinar. Y invitación que me hizo amablemente llegar por conducto de su representante en el centro universitario, en el CUNORTE, la licenciada Vianey Sagún. Saludo a la maestra Rosario, que sin duda alguna nos ha dejado una importante reflexión en su participación. Y desde luego para mí es un gusto poder estar compartiendo este webinar con dos entrañables amigos como son Claudio Carrillo y Gabriel Pacheco, quien he tenido la oportunidad de conocernos desde hace un buen tiempo, de trabajar juntos, y los saludo a los dos con gran afecto. Para hacer mi presentación quisiera partir de este momento que no debemos de olvidar en la historia de México, y que tiene que ver principalmente con el acontecimiento que visibilizó sin duda alguna el tema trascendental de los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento en nuestro país. Me estoy refiriendo al movimiento zapatista de mediados de los años 90 y que culminó con la firma de los acuerdos de San Andrés Larraiza en febrero de 1996.
Estos acuerdos incursionan en la agenda política, jurídica, social, económica y cultural, el reconocimiento de un nuevo marco constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, no solo en los derechos individuales de las personas, sino en sus derechos colectivos. En ese acuerdo, en esa firma, se plantearon 8 compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese momento se comprometieron a impulsar y que motivo, bueno, del tema de que hoy nos ocupa el webinar, solo quiero hacer hincapié en 2 de esos grandes compromisos que se firmaron y que son el compromiso de promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y el compromiso de asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales. Desde ese momento, desde ese marco histórico importante, desde ese momento vendría a lo que yo llamo, o le pudiera llamar el desbordamiento a cumplir esos compromisos y surgen acciones gubernamentales por incorporar a la escuela bilingüe o la escuela bicultural en el contexto educativo. Se da un aspecto cualitativo y creo que importante al reconocimiento de las lenguas maternas de los pueblos originarios, y en el caso particular de la educación superior se crean desde el 2004 las llamadas universidades interculturales, que hoy en día se encuentra en 12 estados de nuestro país. En el caso particular ya de la Universidad de Guadalajara, de nuestra universidad, y a raíz de la reforma implementada en el año 94 y que da como surgimiento a la red universitaria de Jalisco, se crea en el año 2000 el Centro Universitario del Norte. No con el sentido de crear un campus intercultural, quizás simple y sencillamente acercar la educación, como es el objetivo de la red, la educación superior para la zona norte de nuestro estado, pero que hoy en día tenemos que señalarlo y poco a poco se ha convertido en un referente en el tema de la educación intercultural. También quiero recalcar la importancia que tiene en esta zona norte del estado que exista esta opción de educación superior. Todos o muchos de nosotros conocemos que es la zona con condiciones más marginales que tiene el estado de Jalisco, y que también que en estos 10 municipios que la componen se encuentra la zona, dijéramos, más grande o más significativa de la etnia wixárika. También en ese sentido quiero resaltar que la Universidad de Guadalajara es la institución pública que más ha invertido en la zona en más de 100 años. Antes de la universidad solo había impactado la zona, la minería, con la fundación de la Casa de Moneda en el municipio de Bolaños, pero a la fecha la Universidad de Guadalajara es la que mantiene la mayor inversión en esta zona. Esto es que además del centro universitario, se cuenta con una amplia representación del sistema de educación media superior, tanto con escuelas regionales como las recién creadas escuelas interculturales. Por ejemplo, en el municipio de Colotlán se encuentra con la escuela regional con sus módulos en los municipios de Huejuca, Villaguerrero, San Martín Bolaños, y el municipio de Bolaños. En Huejuquilla se tiene también una preparatoria regional con un módulo en la cabecera de Mezquitic, y la universidad cuenta con 2 bachilleratos interculturales que están ubicados en la localidad de Ocota de la Sierra y en el poblado de San Miguel Huaixtita, en la Sierra Wixárika del municipio de Mezquitic. Y bien, al CU Norte actualmente asisten 223 alumnos indígenas que cursan alguna de las carreras en el pregrado, y 12 alumnos que cursan el nivel de posgrados.
de todos estos estudiantes, el 80% pertenece a la comunidad wixárika, pero también tenemos estudiantes de pueblos originarios de coras, de pueblos náhuatl o tepehuanos, ¿no? Hemos tenido también estudiantes rarámuris. Y bueno, también creo que a razón de los temas que nos trae este panel, el centro universitario se ha planteado una serie de acciones para que los estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios tengan las mejores condiciones para poder estudiar una carrera universitaria. Esto hablando de la incorporación de ellos a la educación superior. El centro universitario ha tenido algunas acciones que quisiera resaltar y que considero importantes, como lo es que desde el año 2010 se firmó un convenio con los gobernadores tradicionales que a manera de acción afirmativa contempla que el 10% de la matrícula de ingreso la tengan asegurada los aspirantes indígenas de cualquier pueblo originario. Bueno, esto a razón de enfrentarse a la aplicación de una prueba de ingreso en una lengua distinta a su lengua materna. También existe o se reconoce por las autoridades del centro una representación estudiantil integrada por alumnos indígenas, el EICUM, estudiantes indígenas del Q Norte, que bueno, convive y coexiste con las sociedades de alumnos de la Federación de Estudiantes Universitarios sin ningún problema. Hace tiempo también existió un plan de acción tutorial particular para estudiantes de cualquier pueblo originario denominado PAEI, que era un programa de apoyo y atención a estudiantes indígenas que orientaba a los alumnos en su incursión en la universidad y que era también ahí tomado de la mano de la UASI, ¿no? Se cuenta también para el apoyo de los estudiantes indígenas un albergue estudiantil que nosotros lo denominamos la Casa del Estudiante, que está en comodato del gobierno municipal y que administra el Centro Universitario del Norte. Existen también una serie de eventos académicos, eventos de investigación que contribuyen al análisis y conocimiento de la cultura de los pueblos originarios, por resaltar el encuentro de especialistas de la zona norte de Jalisco, que incluso le doy un reconocimiento a Claudio Carrillo, que fue quien de los iniciadores de este evento, y diálogos sobre interculturalidad realizado año tras año en el marco de la Feria Internacional del Libro. En materia de vinculación y de extensión de los servicios, contamos en conjunto con la Universidad Virtual, un proyecto denominado CASA, que son comunidades de aprendizajes y servicios académicos y que ofrecen servicios de Internet y capacitación continua a la población. Tenemos 16 centros, se cubren los 10 municipios y por lo menos 8 de esos centros se encuentran en las comunidades de la sierra. 2 minutos, doctor. Se trabaja de la mano también con autoridades tradicionales agrarias y comuneros de la comunidad de San Andrés Coamiata, Tateiquiay, del municipio de Mezquitic. Se elaboran y se trabajan con ellos reportes técnicos que se solicitan de temas de cuestiones nutricionales de la población, de calidad del agua y también la firma de convenios de prácticas profesionales. Por último, quiero resaltar lo que para mí creo se plantean como grandes posibilidades de aportes sustantivos a la educación intercultural universitaria, desde la trinchera del centro universitario y desde esta gestión que estamos comenzando, ¿no? En primer lugar, el reconocer los saberes comunitarios y la importancia que tiene para la educación superior, esto teniendo como referencia la experiencia del centro universitario. Parafraseando al doctor Miguel Ángel Paz, es necesario ver que la historia oral se toma como una metodología que tiene como fundamento el dar importancia a los saberes de la vida cotidiana
y con esto poder analizar y entender la cosmovisión y la cultura de los grupos humanos. Es necesario verlo desde esa perspectiva y en ese sentido. En segundo lugar, reconocer el papel que juegan las lenguas originarias. Ya lo comentaba hace ratito algo la maestra Rosario. Y el papel que juegan no solo para los hablantes, sino también para todos aquellos que estamos decididos a formar comunidad y comunidad en estas zonas. Las lenguas crean vínculos indisolubles que van más allá de la inmediatez de la comunicación, y es por eso que la lengua materna es un vehículo de fortalecimiento y transmisión de conocimientos, de formas de vida, de tradiciones. Simple y sencillamente una lengua es una forma de estar en el mundo. Nos permite vincularnos con quien nos rodea, nos permite transmitir historia, nos permite transmitir identidad y nos permite transmitir muchas cuestiones en nuestra vida cotidiana. Y por último, reconociendo el empeño de nuestro actual rector, el maestro Uriel Nuño, este tema de la universidad debe de estar más cerca de la población y de las comunidades a través de tres ejes importantes. Uno, que es la educación inclusiva, el que se pueda aportar en este sentido a las comunidades de los pueblos originarios, la interculturalidad crítica y la vinculación comunitaria. Esto ya teniendo como el objetivo principal el respeto a la dignidad humana de los pueblos originarios. Es importante, pues, vincularse con las comunidades a través de proyectos de docencia, de investigación y de acompañamiento mutuo, ¿no? Y que también los estudiantes jóvenes que estudian en el centro universitario, pues también regresen a su comunidad y tengan un espacio y programas de colaboración conjunta, ¿no? Que vayan de la mano comunidades y centros universitarios, pues creando progreso y creando, dijéramos, todo un asunto de prosperidad. Bueno, pues muchas gracias. Esa sería mi participación. Gracias, doctor. Muy interesante su presentación, bastante oportuna las acciones que ha generado la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte. La educación intercultural en niveles superior de educación ha generado muchas posibilidades, pero con grandes retos. Muchas gracias, doctor. Para continuar, cedo el uso de la voz al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecido de haber sido invitado a este conversatorio virtual. Y en primer término, pues agradecer al doctor Dante Aro, pues que nos haya dado la hospitalidad de participar en este webinar. Y igual al maestro Márquez Catel, que ha sido un mediador muy importante en todo este proceso. Y pues al mismo tiempo muy congratulado de estar participando con María del Rosario, con el maestro Gabriel Pacheco, que junto con el doctor Jesús Quintana, entrañables amigos, como él bien lo decía, compañeros de muchas batallas, de muchos proyectos, de programas en su tiempo en el CUNORTE que compartimos y que, bueno, a la posteridad seguimos compartiendo un sinnúmero de horizontes que nos mantienen en una relación amistosa muy importante, pero también académica y universitaria. Bueno, yo cuando Marc me propuso que participara en este espacio, pues yo traté de imaginarme mis interlocutores y ahora pues estoy viendo a través del discurso que han expresado posiciones muy interesantes, cada quien pues desde su perspectiva y desde su escenario de acción. Pues yo no puedo desprenderme tampoco de eso y la formación que tengo en el campo de la filosofía y de la educación, pues seguramente van a darle una permeabilidad a los enunciados que voy a mostrarles enseguida. Y bueno, en ese sentido, yo inicié con una pregunta que me pareció importante en el contexto del nombre de este webinar, que inicia con la pregunta: ¿ética, educación e interculturalidad o a la inversa? Algunos elementos conceptuales para pensar la educación hoy. Y voy a darme la tarea de hacer una breve lectura de algunas cosas que preparé para esto. Las realidades latinoamericanas cuentan con un sinnúmero de sitios recurrentes y odiosos que lamentamos cotidianamente.
una especie de estado de barbarie, muertes, ausencia de Estado, hambre, genocidios, migraciones forzadas, suicidios, violencias de toda naturaleza, en lo social y lo educativo. Las nuevas cartografías mundanas han trastocado nuestros rostros relacionales de una manera de comunicarnos y de establecer conexiones. De acuerdo con esta perspectiva, hay una aparente bipolaridad o contradicción insalvable entre dos modelos o paradigmas en la comprensión de las culturas, el llamado multiculturalismo y la interculturalidad. Las dos nociones con semánticas o significados diferentes son las premisas desde la cual voy a esbozar mi reflexión. En ese sentido, me siento un poco obligado a señalar con puntualidad que las reflexiones que compartiré tienen más un origen en una naturaleza de corte ético-filosófico que de tipo antropológico. En este sentido, mis preocupaciones circundan más en el plano de un abordaje con intentos metateóricos y con un propósito de rasgar las entrañas de quienes se dedican a esculcar estas disciplinas. Existe en las diversidad de latitudes una discusión en América Latina, la idea de una oposición tajante entre las visiones de estos dos elementos que son la multiculturalidad y la interculturalidad. En el primero de los casos se alude que en el primer enfoque se encuentra implícita y subrepticiamente una perspectiva que favorece las convicciones de tipo etnocentrista o eurocentrista, o dicho de otra manera, de corte colonialista. Mientras que en las otras se puede ubicar los discursos soportados en la resistencia, el decolonialismo, o si se quiere de otra manera, en una perspectiva de carácter emancipatorio o en ocasiones indigenista. Situar la reflexión en una oposición tan tajante e irreconciliable dificulta la observación de matices teóricos y metodológicos y hasta epistemológicos, incluyendo a veces los de naturaleza política. De acuerdo con Restrepo, que es un autor, un antropólogo colombiano muy importante, dice él: algunos académicos y activistas establecen una clara distinción entre interculturalidad y multiculturalismo, mientras se suele asociar más al multiculturalismo a políticas de Estado agenciadas desde las élites articuladas, no en pocas ocasiones con el neoliberalismo. La interculturalidad sería un auténtico proyecto movilizado por los sectores subalternos, como las poblaciones indígenas, que cuestionan los modelos de Estado, de desarrollo y de ciudadanía eurocéntricos que suelen naturalizar las élites. En este sentido, resulta relevante, para poder identificar esta especie de sutilezas, revisar dos elementos que constituyen el binomio de la interculturalidad, es decir, las nociones sobre el concepto de cultura, que hay que problematizarlo, y la función del conectivo inter, que regularmente no definimos muy claramente de qué se trata, y de contar con un mayor acercamiento a la noción, a este concepto polisémico que tenemos de interculturalidad. Históricamente, el término de cultura surge en Occidente del lado del surgimiento de disciplinas como la antropología. Desde la antropología se afirma inicialmente que la cultura es una característica que tienen los grupos humanos. En este sentido, cada cultura es una constelación compleja de significados y experiencias que caracterizan a cualquier comunidad, sea de la latitud que sea o de la que se trate. De acuerdo con esta concepción, entonces, no existen culturas superiores u otras inferiores, solo diferentes. No hay jerarquías ni supremacías de unas sobre las otras. Esta manera de entender las culturas es la que hizo surgir el llamado relativismo cultural. De ahí que este posicionamiento puso en entredicho la idea de una aparente superioridad de Occidente frente al resto del mundo. En palabras de Carlos Sarcomera, dice: poco a poco entendemos que no se existe sin los otros, que somos parte de una misma y única especie humana, que los diversos rostros, idiomas, tradiciones y costumbres son expresiones de una diversidad que nos enriquece como humanidad. Poco a poco comprendemos que no existe la cultura, sino las culturas, que no podemos seguir considerando que hay culturas superiores e inferiores, pues esta diferenciación es producto de lógicas de la conquista y la dominación que deben de ser superadas. Bueno, en ese sentido,
yo me traslado a un planteamiento que hace un filósofo muy importante de origen cubano, radicado en Alemania, que es Raúl Fornet, para plantear algunas implicaciones que tiene para la ética y para la educación este abordaje de la interculturalidad, en el entendido de que no hay culturas jerárquicamente ni mejores ni mayores, ni hay una verticalidad impuesta por Occidente. Y en ese sentido, a mí me parece que, en definitiva, no son las culturas ni las tradiciones en sí lo que hay que proteger. Dentro de un mundo universal, son los seres humanos. El ser humano se realiza con su cultura y la necesita para realizarse, pero no es la cultura en sí, separándola de los seres humanos. Lo que hay que conservar son seres humanos con cultura, con identidad propia. La interculturalidad no puede excluir la corrección de las culturas porque entendemos que éstas se van redimensionando. Las culturas van rompiendo sus límites por las perspectivas de otras culturas y se van mejorando en ese sentido, incluso en el aspecto ético y moral. El espacio intercultural es el lugar donde no solamente se intercambian maneras de pensar, sino donde se aprende a pensar de nuevo, y eso vale para todos y en cualquier nivel educativo. Pensar es un diálogo crítico con el contexto y no simplemente repetir una idea o un concepto. Pensar es ese diálogo con las circunstancias, ese abrirse y tratar de salir a flote en las situaciones históricas que vivimos. Cabe indicar también que el diálogo intercultural exige una conciencia, un aprecio, una autoestima de lo mejor de nosotros mismos como miembros de una cultura, porque ya hemos discernido nuestra propia cultura y hemos desenmascarado, en cierta forma, las manipulaciones dogmáticas de la imagen de una cultura etnocéntrica. Para finalizar, dejo algunas preguntas y una de ellas dice: ¿una ética para la interculturalidad y la educación o una ética intercultural o una educación ética intercultural? ¿Dos premisas diferentes o acaso complementarias? ¿Qué ética? ¿Para qué visión de la interculturalidad? ¿Para qué educación? Y bueno, con eso lo dejo abierto para iniciar este diálogo en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo al público que pueden hacernos llegar sus preguntas por los comentarios. El tema de hoy en verdad es muy importante y su participación, doctor, nos permite conocer aún más sobre él y la importancia que tiene para la sociedad en general. Rescato la frase que mencionas que dice: no existen culturas inferiores, solo existen distintas. Muchas gracias. Maestro Gabriel Pacheco Salvador, le cedo el uso de la voz. Su micrófono, maestro. Muy buenas tardes a todos. Agradecer también a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Y saludos a todos los de la conferencia. Sin duda, el tema de la educación intercultural me parece a mí un tema muy amplio. Y organicé mi presentación en el sentido de buscar un contexto para un poco ubicar este enfoque intercultural del que tanto se viene hablando últimamente. Quiero empezar diciendo que la educación indígena en México ha pasado por diferentes etapas en lo que va del siglo XXI. La preocupación de los gobiernos por llevar una educación en el medio indígena ha sido a través de varios programas ejecutados desde la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En los años 20 y 30 en el país predominaba la idea de que el atraso de las comunidades indígenas se debía a la carencia de escuelas y de maestros. La política educativa envió entonces a maestros mestizos a impartir la educación nacional.
no pasó mucho tiempo que este enfoque fracasó. Los mestizos no tenían idea de las culturas indígenas. La enseñanza era en español, cuando la lengua materna era otra. Por lo tanto, los programas educativos estaban diseñados para otros alumnos y otros medios y otros contextos. En este periodo no hubo gran deterioro en las comunidades. Se descartó usar las lenguas indígenas en la enseñanza. Se tuvo que abandonar este enfoque de enseñanza en el medio indígena. Pero entonces se dio paso al siguiente periodo. 3 décadas destinaron para dar un nuevo enfoque. Floreció entonces desde los años 40, 50 y 60. Floreció la idea del indigenismo. Los gobiernos trataron de integrar a los indígenas a la cultura nacional a través de un enfoque integral, para integrar a la población indígena a una sociedad uniforme y homogénea. Este enfoque prevaleció por largo tiempo sin lograr la meta que se había propuesto. En este periodo, la educación formal se hizo más flexible, se empezó a alfabetizar en lengua indígena. Se capacitaron jóvenes pertenecientes a la propia comunidad para que se quedaran en su comunidad e hicieran labor de promoción cultural, es decir, labor de promotores culturales. Esta propuesta no prosperó al final. No prosperó, al final se seguía castellanizando. Se prosperó la aculturación y la desaparición de las culturas indígenas. Viene entonces otra etapa que es a partir de los 70 se implementó un nuevo enfoque de la educación indígena en México llamada la educación bilingüe y bicultural. Este enfoque está centrado no solo para educar al niño indígena en su lengua materna, sino que también todas las lenguas indígenas del país debían recibir una educación formal que les permitiera conservar y desarrollar su lengua y cultura sin dejar de aprender el español y conocer la cultura nacional. De esta manera, en la educación primaria, el español está programado como segunda lengua, con la idea de que tanto el español como la lengua indígena lleguen a ser lenguas funcionales en todo el país. Esta idea de lenguas funcionales está basado en el consenso de las organizaciones indígenas, de los maestros indígenas y de los científicos sociales y técnicos. Esto lo refiere así Rudolfo Stavenhagen en 1991. Surge entonces el gran debate entre la castellanización y la educación bilingüe, y da como resultado la educación bilingüe y bicultural en todo este periodo. Bueno, ¿qué ha ocurrido realmente después? Viene esta etapa del 2002, que se crea entonces la educación intercultural. En el 2002 se empiezan a crear desde el nivel básico y brincando 2 niveles, tanto el nivel de secundaria como el bachillerato, que no implementaron el enfoque intercultural, sino hasta en las universidades interculturales, que existen 12 universidades interculturales en todo el país, en igual número de entidades. Esta idea básicamente nace con carácter inclusivo, donde se parte del respeto, la valoración de la diversidad cultural. Bueno, este caminar que ha tenido la educación indígena en México, obviamente, bueno, pues que quería hacer yo ese recuento rápido para poder
un poco hablar de dónde está parada la educación indígena actualmente. Este enfoque reciente que se tiene sobre educación intercultural, obviamente, en los hechos, creo que todavía no se está aplicando como se ha venido planteando desde el diseño de este modelo educativo. Ya comentaba yo que los niveles de secundaria y bachillerato son niveles ausentes, se pueden decir, que no cuentan con este enfoque intercultural. Se dio un salto hasta el nivel del nivel superior para implementar este modelo de educación intercultural en las universidades interculturales. Entonces, bueno, se dio este salto porque ya se tenían en las comunidades indígenas, se venían operando los bachilleratos y las secundarias. Bueno, las de educación básica mucho más antes. Entonces, hay un vacío desde mi punto de vista en que la educación intercultural no está atendiendo plenamente toda esta atención que requerimos los pueblos indígenas en todos los niveles. No es mal enfoque tampoco lo que se pretende llevar a las comunidades indígenas, tampoco es tarea única de parte de las comunidades indígenas el que lleven a cabo las universidades interculturales, perdón, la educación intercultural. Es una labor conjunta entre toda la sociedad, es decir, si la misma interculturalidad refiere que debe ser el respeto, la convivencia de las culturas, entonces debe plasmarse perfectamente en este diseño educativo del que tanto se viene hablando desde ese tiempo hasta la fecha, desde el 2002 hasta la fecha. Se hacen intentos en varias universidades de querer llevar pues a lo más apegado posible las cuestiones que tienen que ver con los saberes tradicionales, saberes comunitarios. Pero no creo que en los hechos no deja de ser como de apegarse un tanto al modelo otra vez perteneciente al sistema oficial. Creo que es una tarea que se tiene que revisar desde mi punto de vista, qué está ocurriendo realmente en el campo de la educación indígena para poder concretar lo que se tiene que hacer con este nuevo modelo de educación intercultural. Si es que realmente amerita llevarse a cabo un modelo con estas características, debía hacerse una revisión si lo requerimos, ¿no? Al menos puedo concretamente decir que en la comunidad wixárika hay ese vacío de que tan solo para el pueblo wixárika no está atendido en el aspecto de la educación intercultural en ese nivel superior. No se ha creado, no se tiene. En otros estados, ya mencioné, son 12 estados que tienen estas universidades interculturales, que creo que, es tiempo de ir hasta hablando de la pertinencia de crear hasta este nivel superior en esta región con los hablantes de la lengua wixárika. Quiero dejar este panorama así por aquello de que las preguntas nos ayuden a precisar en cuestiones más puntuales y dejo esto hasta aquí donde expuse mi tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda alguna, mucho que reflexionar de su presentación, de la importancia que representa el llenar el vacío que menciona y poder extender el acceso a todas y todos a esta educación intercultural. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir leer algunas preguntas que han estado dejando en los comentarios. La primera es para la maestra Rosario. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha vivido en la educación bicultural? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad en materia de educación? Pues mi reto ahorita
En lo cultural, pues, es promover, yo creo que día a día, lo que es a nuestra comunidad wixárika, ser más flexible hacia a la cercanía de nuestra comunidad, expresar realmente lo que es la actitud positiva, estar consecutivamente el diálogo hacia ellos a nosotros, sentirnos de que sí podemos, sí se puede lograr día con día algo que nosotros queramos con ellos también nosotros tener una libre de expresión hacia el diálogo contra ellos, para que ellos también se sientan de esa forma de confianza y seguir de que sí podemos realizar esa interculturalidad con la sociedad que es nuestra comunidad. Muchas gracias, maestra. Para el doctor Quintana de Gloria, ¿cómo se configuran las estrategias de formación intercultural para docentes en CUNORTE? Bueno, como todos los programas educativos en la Universidad de Guadalajara, bueno, los programas son en castellanos, en particular dijéramos, con los profesores del centro universitario, existen periódicamente, pues ya sea congresos, cursos sobre cuestiones de inclusión, sobre cuestiones de temas de carácter intercultural, sobre incluso existe un programado periódicamente un curso de lengua wixárika, que bueno, que ahí lo que se trata es que los mismos profesores tengan esa parte de incorporar, pues, y de tener ese sentido dijéramos, de crear la comunidad, pues, sino bicultural, sino intercultural, una comunidad sana y con buenos parámetros dentro de la cultura de paz, ¿no? En el centro universitario, la afluencia de los estudiantes es mayor, por ejemplo, en la carrera de enfermería. Ahí no solamente los estudiantes llevan o tienen un tema de formación profesional en el centro universitario, sino que también existe la incorporación de ellos a los campos clínicos, a sus prácticas profesionales, donde también a los profesores se les prepara en ese sentido, ¿no? Yo he tenido dos periodos en el centro universitario y veo un cambio notable en estos tiempos de integración, ¿no? De los estudiantes originarios de los foros originarios con los estudiantes mestizo, y eso también ayuda o apoya a esa, dijéramos, a esa formación a los profesores. También quiero decir que ya tenemos estudiantes, bueno, egresados del centro universitario que se han incorporado a la plantilla docente. Poco a poco también tenemos profesores de la etnia wixárika que apoyan con nosotros. Muchas gracias, doctor. De Marco, para el doctor Claudio, ¿cómo se configuran los apoyos de la UASI y cómo se canalizan los mismos a la comunidad? Bueno, nosotros contamos en la UASI con varios programas importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el apoyo a comunidades indígenas migrantes de zona metropolitana de Guadalajara, donde permanentemente estamos realizando trabajo colectivo y colegiado junto con ellos, detectando necesidades específicas sobre distintos aspectos. Por ejemplo, la parte que corresponde a los festivales culturales que se organizan. El año pasado, de hecho, tuvimos dos, uno en Zapopan y uno en Tlaquepaque, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con alrededor de 8 grupos o colectivos de comunidades originarias, en donde nosotros apoyamos particularmente en la organización, en la planeación y la gestión para la promoción y oferta
de los distintos productos, tanto artesanales como agroalimenticios que ellos desarrollan. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un programa denominado Economía Solidaria, que es un programa que precisamente trabaja con un proyecto distinto, diríamos, utilizando la jerga lingüística de corte un poco decolonial, anticapitalista, en una perspectiva más horizontal, que trata de organizar un proyecto distinto, no solamente de la producción de los pequeños productores, valga la redundancia, sino que también lo acompañamos de aspectos que permiten el desarrollo de la historia de sus culturas, la promoción también de sus productos culturales, y eso nos permite en un momento dado tener un vínculo tanto en el sur como en el norte. En el caso, por ejemplo, del norte tenemos un vínculo muy cercano con el centro universitario. Ya lo mencionaba en un momento dado el doctor Quintana, el programa de apoyo a estudiantes indígenas, que fue un programa que lamentablemente ya desapareció porque recibía un apoyo financiero de una fundación. Le daba un apoyo muy directo al trabajo de las tutorías, particularmente de estudiantes indígenas. Estamos en proceso de recuperar este proyecto, ya no con el apoyo de la fundación, pero sí desde un programa que está impulsado desde la misma UASI para conocer las necesidades específicas que tienen los estudiantes indígenas, tanto en el nivel medio superior como en los centros universitarios. Esta parte es importantísima porque no son las mismas condiciones las que tiene un estudiante, por ejemplo, que se viene del norte de Jalisco a un centro universitario temático, a Guadalajara, que igual lo que ocurre con un Mirrárica que, por ejemplo, se va al centro universitario del norte. Es decir, los contextos son diferentes y eso plantea demandas muy específicas que, bueno, en ese ámbito de la diversidad, pues tendremos que seguir apoyando de manera más justa y pertinente. Y bueno, igual hay un programa muy importante que es el de asesoría jurídico-normativa a los pueblos originarios, y ahí tenemos una participación que es más o menos recurrente y periódica. Participamos en las asambleas, tanto en el sur como en el norte, y le damos seguimiento a este tipo de procesos. Bueno, en términos generales, digamos, sería así como en particular el apoyo que desde la UASI se pretende desarrollar con los pueblos originarios. Muchas gracias, doctor. Para el maestro Gabriel, de Mayra Rivera Cueva, lo que comparte el maestro Gabriel es muy interesante acerca de cómo en el tiempo se han modificado los enfoques educativos. En su perspectiva, ¿cuál sería el enfoque más adecuado para la educación indígena en estas circunstancias de distanciamiento, ya que en su mayoría la educación está siendo a través de la tecnología? ¿También la educación indígena debería de encaminarlo hacia ese modelo? Bueno, ya comentaba que estos modelos, estos enfoques que hemos mencionado, tiene una fuerte carga hacia los programas oficiales, esa es la educación formal. Como resultado, lo que se ha tenido es obviamente la castellanización. La castellanización que todavía, aún sobre este modelo, con este nuevo enfoque de educación intercultural, prevalece mucho lo de la castellanización en todo el ámbito de la enseñanza de los pueblos indígenas de aquí de México. Tuve la oportunidad de participar con varios profesores en una encuesta que hubo en el 2014, donde varios maestros nos reunimos para poder revisar qué ocurría con la educación indígena. Por unanimidad, casi todas las comunidades refieren que la castellanización sigue prevaleciendo en la enseñanza. Es decir, ha sido el medio también para educar a los niños indígenas.
aún en este periodo, con este nuevo enfoque de la educación intercultural, también se sigue implementando ese mismo esquema de enseñanza. Es decir, por eso refiero yo que hay que hacer una revisión de esta educación indígena a nivel nacional y poder crear y revisar pues primeramente qué ocurrió, qué falló y dónde es la tendencia dónde está la debilidad de aquellos profesores que incurren constantemente a este deseo de enseñar a la castellanización. Creo que no cuesta mucho entender esa parte porque finalmente de cuentas los diseños de los planes y programas educativos vienen elaborados en español y la instrucción se viene dando en español. Es la exigencia de alguna manera de parte del gobierno oficial para poder rendir cuentas ante el gobierno federal, ante las autoridades educativas, que por lo tanto, pues los profesores se empeñan en enseñar en segunda lengua, no en su propia lengua, que debieran de hacerlo. Entonces queda mucho trabajo por hacer por parte de nosotros como indígenas, poder diseñar un programa elaborado por propios profesionistas indígenas, pero además que seamos ya capaces incluso de elaborar hasta programas escritos en lengua materna. Esa parte no la hemos podido ejercer debido a este esquema que todavía venimos arrastrando, que estoy comentando, que la exigencia sigue siendo en la segunda lengua. Entonces, va a estar un poco complicado el que podamos nosotros hablar de una verdadera educación indígena si no atendemos esta parte de la verdadera educación que pueden hacer desde dentro incluso y de manera muy específica cada una de las comunidades indígenas debían hasta tener su propia visión de cómo conciben ellos su propia educación indígena desde su cosmovisión y poder entonces decir que finalmente hay una educación indígena. Si no lo vemos así, vamos a seguir repitiendo este esquema. Entonces, sí conviene hacer ese tipo de trabajo, pero de ya, porque todos los profesores vamos a seguir enseñando en español en todos los niveles, desde primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, aún nos pongan una universidad más cercana diciendo que ese es el esquema o el modelo de educación indígena. Si no está elaborado por propios indígenas va a estar complicado. Gracias, maestro. Tengo una pregunta que sería dirigida a la y los cuatro. Mis felicitaciones a las y los participantes. Atravesamos un contexto histórico-social muy peculiar. De manera reciente, el racismo ha sido nuevamente motivo de debate. No es novedad ni tampoco una conducta ajena a nuestro espacio geográfico. Históricamente, nuestro país se ha relegado a los pueblos originarios, viéndoles como un anexo social secundario. No se han generado políticas sustantivas que hagan conscientes a todos y todas de la necesidad de la cohesión social, aceptando las características propias de cada cultura. Ante este contexto, mi pregunta para todas y todos los participantes es, ¿cuál creen que sería una política o acción principal a llevar a cabo por parte de las instituciones educativas, sumando a las ya existentes, para, ante el contexto moderno, digital e individualista que vivimos, disminuir las prácticas racistas en nuestro país? Adelante, doctor. Bueno, yo creo que retomando varios aspectos que ya han sido mencionados por mis compañeros del panel, hay varios retos y hay varios pendientes que son importantes tenerlos en cuenta. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el CUNORTE se han realizado acciones afirmativas de inclusión que ya son importantes, yo creo que hay una agenda todavía mucho más importante que la que establece un poco el maestro Gabriel, cuando dice que todavía este tema de la castellanización sigue prevaleciendo dentro de los procesos formativos y curriculares. Y yo creo que un primer elemento que tendría que ser tomado en consideración, particularmente en la parte de los diseños curriculares, pues es la participación horizontal de intelectuales y de educadores indígenas que formen parte de este proceso.
Es decir, si queremos romper con esta lógica que sigue, donde sigue prevaleciendo el etnocentrismo o eurocentrismo, o esta visión occidental, pues tenemos que hacer confluir este llamado diálogo de saberes entre las culturas de los pueblos originarios con los saberes occidentales, de tal manera que en un momento dado el proceso formativo, tanto de los profesores como de los estudiantes, cuente con esa premisa como condición. Pero aún más hay otros aspectos que están pendientes, que la formación y capacitación por parte de formadores, de intelectuales que provengan de pueblos originarios. Hasta el momento es muy raquítico o muy elemental la participación que existe. Siguen prevaleciendo los formatos que se establecen desde el centro, desde las instituciones que regulan los procesos educativos, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Y yo creo que esa inercia y esa lógica es la primera que habría que romper. Es decir, hacer una reformulación de los modos de participación, de incidencia, de colaboración, tanto en la elaboración de planes de estudio, de programas, de procesos formativos, de diseños de materiales educativos, que no solamente incorporen como un añadido los saberes tradicionales, sino que también formulen la propuesta que desde ahí se plantea, porque detrás de todo eso hay una concepción del mundo, hay una lógica de la vida, hay una percepción de los acontecimientos que es muy distinta a la cultura mestiza de la cual muchos de nosotros formamos parte. Tenemos que abrirnos a ese diálogo, tenemos que escuchar cuál es la lógica con la que ellos perciben y entienden la naturaleza, el mundo social, la organización de las cosas, y nosotros somos los que tenemos que entender. Nosotros creo que nos hemos quedado rezagados en este desarrollo, y lo digo de manera autocrítica. Ellos se han tenido un acercamiento, ellos se han metido al conocimiento del idioma, se han incorporado en los procesos educativos y curriculares, y nosotros creo que tenemos un pendiente, tenemos una deuda con pueblos originarios y tenemos que trabajar más. Gracias, doctor. Doctor, adelante. Sí, yo creo que sí es muy importante el poner a la agenda este punto dijéramos, sobre la cuestión que ya hablaba Gabriel y que reforzaba un poco Claudio sobre la castellanización en la educación y en este tema, pues, de querer implementar políticas en torno a la educación intercultural que impacten en ese sentido y que más allá de impactar van a la inversa, ¿no? Entonces, esas cuestiones que hoy se ven como discriminación o en algún momento el que nosotros querramos incursionar con una acción afirmativa se nos vuelva a hacer una acción ya en la práctica negativa, pues debemos de buscar la forma de esa cuestión que tenga que ser dijéramos, una parte de inclusión de veras, ¿no? Una educación inclusiva que realmente forme y que regrese a los originarios, a los jóvenes originarios en sus comunidades y también verlo desde esa parte desde una interculturalidad crítica, ¿no? O sea, no quedarnos solamente desde este lado tratando de hacer esa situación. Otra de las cosas que yo creo que es importante y que va de la mano en los temas que incluso se han trabajado con el doctor Dante y con la defensora Vianey aquí en el centro, es el trabajar la cultura de la paz también desde la perspectiva de la interculturalidad, ¿no? O sea, eso yo creo que ayudaría un poco a tener una promoción un poco más impactante, más importante en estos temas, ¿no? El cuidar las cuestiones que tengan que ver con la integración, con la inclusión, con temas también incluso de la promoción y de la utilización de la lengua en los espacios universitarios, que eso es muy importante. Es muy importante, yo lo decía al final de mi exposición, retomar los saberes
y traducirlos en conocimientos y que los lleven a esa experiencia a la universidad, ¿no? O sea, esos saberes tradicionales no se deben de perder, se deben de continuar. Y también, bueno, en algún momento valorar, como se valoró el incorporar un sistema de educación media intercultural en la zona wixárika por parte de la universidad. También en algún momento ver la factibilidad desde un horizonte pertinente, la posibilidad de que exista una verdadera universidad intercultural, ¿no? Como lo planteaba Gabriel, ¿no? Partiendo de ese contexto propio, partiendo de las necesidades propias, incluso de las comunidades, ¿no? Yo recuerdo que al principio nos decían que las comunidades mandataban a los jóvenes para que fueran a estudiar, ¿no? Si había un problema de tierras, tenían que estudiar derechos, si había un problema de cuestiones de salud, pues tendrían que ver encaminados en esa situación, pero la comunidad era quien mandataba a los jóvenes para que pudieran traer esa situación y por eso regresarlos, ¿no? Tristemente en la zona norte hay muchos rezagos, empezando por rezagos de vías de comunicación y de muchas cosas más, pero esperemos que realmente la agenda de la universidad, la agenda que se planteó desde hace 40 años con traer la educación media superior aquí a la zona, y hace 20 años a la educación superior, bueno, vaya permeando en esos temas y vaya encaminada hacia esta situación. Gracias, doctor. Maestra, maestro. Bueno, primero la maestra. Adelante, maestra. Bueno, principalmente, pues la verdad sí, yo creo que es un inicio en lo particular, nosotros como maestras y maestros en la zona wixárika, que la verdad es muy difícil, lo que es el español, que es la castellanización. En lo particular, lo que es la lengua materna es difícil. Sí es difícil porque hay niños, pues desde que muy pequeños tienen que aprender a decir los buenos días para entrar a lo que es la primaria, que a partir de lo de quinto y sexto grado, pues se tienen que decir, pues vienen varias evaluaciones que vienen a la par y son cosas de que si hay mucha necesidad, pero en sí nosotros venimos generando desde hace mucho tiempo nuestra lengua materna, que es el wixárika, y que pues es difícil para hacer una evaluación, pues tienes que analizar y pensar para poder percibir los conocimientos que viene sobre el examen. Y pues la verdad le agradezco también al maestro Jesús Quintana, perdón, de que si es verdad de que llegan jóvenes a lo que es la secundaria, la telesecundaria, y no saben hablar ni siquiera, no saben expresarse. Y lo que debemos de hacer nosotros como maestros, pues es que darle los métodos más importantes, lo más fácil, hasta llegar a lo que nosotros decimos de que sí se puede. Son partes de que el joven quiera, sino de que esté en sí mismo, el interés propio que tenga uno desde el ser hasta lo que tiene ahorita. Es bonito saber conocer estas partes, pero hay jóvenes que en veces se retroceden y dicen no puedo, pues es lo que nosotros debemos de hacer como docentes, animarlos y hacerlos de que todo se puede en esto. Muchas gracias, maestra. Maestro. Sí, bueno, cuesta un poco entender tal vez cuando uno dice que hay que hacer una educación pensada desde dentro desde la cosmovisión indígena, porque no es sencillo y no tenemos las condiciones, y normalmente todos los profesores que ya están en el medio indígena, ellos están capacitados y tienen ese hábito de recibir como instrucciones en español y de organizar su material en español, materiales de enseñanza. En el momento en que se diga que se quiere hacer una nueva propuesta de educación con una visión más pensada desde una cosmovisión interna, es donde cuesta más, porque
aquí hay que romper muchos esquemas, porque para empezar, a lo mejor ni se ajustaría siquiera al calendario escolar, porque para nosotros hay una serie de actividades, estoy hablando como Wixárika, hay una serie de actividades durante todo el año. Y esas actividades se tienen que atender durante todo el año por niños, jóvenes y adultos. Se están perdiendo esas actividades porque el calendario está siendo muy, muy estricto en el sentido de que solamente hay incluso ya días contados, días hábiles contados de clase y horas. Cuando en un pueblo indígena le ponen un calendario así y queda imposibilitado para poder pensar en las actividades culturales que tiene durante todo el año como Wixárika. Entonces, ahí va el rompimiento de los esquemas. Entonces, ahora sí que es la homogeneización. Ahora sí es como uniformar la cultura y ya no permitir que entonces el indígena siga estas actividades culturales que hace durante todo el año, porque si falta el niño, obviamente ya está afectándose, pues no podrá, tendrá muchas faltas y tendrá repercusiones en sus calificaciones, o deja de tener apoyos de los programas de gobierno, porque hay mucho control sobre eso ya. Entonces habría que pensar en muchas cosas de romper hasta con esos esquemas. Por eso digo yo, pensar en una educación vista desde dentro cuesta realmente mucho entenderlo desde los profesores a lo mejor que están frente a grupo ahorita, porque lo han venido viendo desde otro esquema distinta. Tendríamos que hacer ese ejercicio y todos los maestros, yo creo que de México, tendríamos que tener esa capacidad de poder ya atender la educación indígena con esta otra visión desde dentro, que es lo que puedo responder con respecto a la pregunta que por ahí se hacía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro. Ya por último, de Tinoco Ivonne, iría también dirigida a la y los cuatro. ¿Qué propone la experta y los expertos para combatir las desigualdades estructurales en la educación intercultural, multicultural o bicultural? ¿Quién gusta dar respuesta? Primero. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que es algo que hemos repetido aquí, digo, algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de incorporar más profesores en estos términos, el crear más conciencia, qué sé yo, ¿no? Cuestiones que tengan que ver en esa situación. Pero algo importante que me quedó hoy de la charla y que tendría que ver y que tendría que partir de ahí, que creo que es una primera piedra importante que a lo mejor no la colocamos en ese sentido, y es algo que hablaba Claudio sobre la cuestión de la ética intercultural, ¿no? O la interculturalidad dentro de la ética, ¿no? O sea, desde ahí, desde ese compromiso ético, ¿dónde podemos poner todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Las estrategias, las políticas, los compromisos formados desde las instituciones para este tipo de situaciones, y más aún, no solamente de este lado, ¿no? De este lado de la institución, sino también de los jóvenes que se están formando, de las comunidades que se están formando, de todos aquellos compromisos reales que se tienen que ver y que se tienen que dar en los contextos educativos, ¿no? Los contextos universitarios. Hace esos compromisos que llevan a seguir dando la educación en estos tiempos que tenemos de pandemia y que tenemos que estar separados y que tenemos que estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Hace un rato lo platicaba nos platicaba, pues, la maestra Rosario, las dificultades que han tenido ahorita en la pandemia, ¿no? Ellos con
no con las cuestiones de la utilización de las tecnologías, sino con la incorporación de cuadernillos para que las madres trabajen con sus hijos en sus casas, ¿no? Entonces, toda esa parte yo creo que es un punto, es un tiro, dijéramos, con la culata que da Claudio, en pensar, en reflexionar en torno en esa parte de la ética, ¿no? O sea, ¿qué nos corresponde hacer? O sea, cuando hablamos de estos temas, dónde nos estamos situados? ¿En querer castellanizarlos? ¿En querer nosotros tomar las aportaciones de los saberes y de las cosmovisiones y de ese tipo de situaciones? ¿O realmente transitar en todo ese tema de la educación para transformar, ¿no? La educación universitaria para transformar comunidades, preservando todos esos sentidos que ya hablamos. Entonces, eso creo que sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Maestra. Pues la verdad sí, yo ahí en mi escuela, pues lo que es apenas este año, la verdad se me ha hecho muy difícil, a pesar de que trabajaba en otra escuela tridocente y responsable en esa dirección que actualmente estaba anteriormente, y hoy llego a esta escuela, pues la verdad no he trabajado lo que es realmente muy bien. Pues no sé si se dieron cuenta sobre un paro laboral que teníamos y después pues tuvimos ahora con lo que es la pandemia que tenemos del COVID-19. Pues la verdad es muy triste ver sobre lo que son los niños, una necesidad muy importante de que hay niños de que realmente yo atiendo a 27 alumnos y es triste de que tengo como a 6 que no, ni siquiera sabían escribir el nombre completo. Pues con esos niños tomé otra estrategia de que estaba trabajando con unos cuadernillos que se me enlazaron desde de educación por la secretaría y pues estaban bajando estaba trabajando sobre esos, pero al ver que no me funcionaban, tomé otra estrategia más de que ir a sus casas y decirles a las madres de familia, a los padres responsables, tutores, que se hacen responsables de los niños, a 5 niños citaba a la escuela, al aula, para que pues trabajar con ellos sus dificultades, siendo hoy, por ejemplo, este día, hasta la próxima semana revisaba el libro, el cuadernillo, el libro en sí que iba acorde al tema, para que no disminuyera las actividades sobre el trabajo, pero pues la verdad es difícil y las rancherías y las localidades pues son muy aisladas, no es como que digamos que están de aquí a la vuelta, no, son distancias, son kilómetros para que el niño pueda resolver cualquier tipo de problema, pues es difícil. Y hay que manejar pues otras cosas para seguir haciendo reuniones nada más a distancia, comentarles a los padres que en sí, pues, iniciar un ciclo escolar, pues, a partir, yo creo que de agosto, volvernos a poner a lo que es realmente las actividades que vienen siendo lo más necesario y lo más académico hacia ellos, que es un bien para ellos, tanto como nosotros como maestros, y apoyarlos tanto como a la comunidad y seguir de que tengamos un diálogo más abierto con ellos. Muchas gracias, maestra. Adelante, doctor. Sí, yo creo que este periodo por el que estamos transitando, lo que vino a aflorar fue de manera más grotesca las contradicciones que de por sí el modelo de organización social y económica que tiene nuestro país y quizás toda América Latina, y se han identificado de manera más contundente. Yo creo que este proceso de crisis pandémica ha sacado lo que ya varios autores han señalado como lo mejor y lo peor que tienen las contradicciones estructurales del sistema. Y en ese sentido, yo creo que la educación no escapa a esa brecha de aspectos opuestos, en donde precisamente podemos observar, por ejemplo, que los confinamientos son desiguales. Es decir, en el país tenemos alrededor de 60 millones de pobres en extrema pobreza,
Y tenemos un buen número, no menos significativo, en el caso de las comunidades indígenas, que están en condiciones también bastante complicadas respecto a eso. Ahora que se ha planteado toda la idea de hacer un tránsito de los sistemas presenciales a los sistemas virtuales, pues yo creo que estamos partiendo de una premisa desigual. ¿Por qué? Porque las condiciones de la zona metropolitana de una ciudad a las condiciones de la sierra o a las condiciones del campo o a las condiciones de rancherías que se encuentran lejanas de ciertos municipios son totalmente diferentes. Aún con todo y eso, este intento que se ha realizado por proveer de recursos tecnológicos, pues no lo resuelve, porque los recursos tecnológicos son una herramienta, pero se ocupa de usuarios. Y el uso de las plataformas, que si bien ahora, por ejemplo, esta en la que estamos trabajando, esta modalidad, se ofrecen de manera gratuita, y hay otras 5 o 6 por ahí que están circulando en los medios educativos, pues eso no resuelve por decreto que las cosas se disminuyan en la brecha que ya de por sí existe. Yo creo que este proceso de acercar estos medios y de proveer a quienes lo necesitan de este tipo de recursos, pues va a requerir de otro tipo de procesos mucho más intensos que tienen que pasar por la formación y la capacitación tanto de profesores como de alumnos, de acuerdo a las necesidades que su entorno les provea. Ahora, si hay lugares en donde ni siquiera la señal llega, ¿cómo podemos pensar en el uso de plataformas de esta naturaleza que reemplacen y sustituyan lo que en lo presencial no se hace? Digo, yo lo planteo solamente como una pregunta y me parece que aunque hay un intento loable e importante de reducir las brechas que se han ampliado con esta pandemia, creo que hay mucho por trabajar todavía. Muchas gracias, doctor. Maestro. Bueno, yo quiero insistir un poco sobre lo que venía comentando sobre la educación intercultural, que se vienen haciendo intentos así de ciertas lenguas de México, que ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, de que hay una maestría en lengua y cultura náhuatl que funciona en la Universidad Veracruzana Intercultural. Está diseñado impartirse 100% en náhuatl, todo en náhuatl. Digamos, esa es una cosa que debía de estarse ya implementando de manera oficial en muchas lenguas o en todas las lenguas, de las 68 lenguas que se hablan en México. Yo creo que son apenas comienzos de lo que pudiera ser de esta educación indígena. Obviamente estamos hablando en otro nivel, pero aquí lo que importa es la educación básica, cómo debe estar parada la educación básica para poder, digamos, poder soportar todo este caminar de la formación del joven que va a transitar por distintos niveles. Sin duda la tecnología pues no va a ser ajeno tampoco a esta transformación. La tecnología últimamente pues ha sido parte más bien de este desarrollo que estamos teniendo nosotros en las comunidades. Yo creo que es un medio súper importante. Gracias a eso las comunidades ahorita pueden tener mucha información. Aquí la gran desventaja que tenemos es que pues no todas las comunidades tenemos señal. Eso es lo más triste, que no a todas las comunidades llega. Eso lo estamos constatando más claramente ahora con este problema de la pandemia. Entonces, yo creo que pues sí hay que romper estos esquemas, insistir en el respeto de las maneras de pensar que tenemos las comunidades indígenas, porque eso de uniformar a las comunidades para la educación nacional con un enfoque más integracionista, para que nosotros nos incorporemos a la cultura nacional, pues realmente pues es triste pues
uniformar de esa manera a las culturas indígenas. La diversidad es lo que hace más rico a un pueblo. Yo creo que aquí la diversidad está más presente, pues son 68 lenguas vivas que reconoce oficialmente el gobierno a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Creo que estas lenguas, si han pervivido hasta el momento, es gracias a sus maneras de enseñanza que han tenido desde como pueblo que son, y gracias a eso todavía están esos pueblos aquí. El pueblo birrárica está viva la lengua birrárica porque tenemos a los ancianos que afortunadamente todavía nos transmiten ese saber milenario, ese saber, esa manera de educar a los niños. Entonces, la educación que se está implementando todavía dentro de las comunidades, yo creo que eso está manifiesto, pues, en estas lenguas que están vivas todavía. Gracias. Muchas gracias, maestro. En nombre del doctor Dante Jaime Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, agradecemos a nuestra y nuestros expertos por su participación en este espacio y a todas y todos ustedes por su permanencia. Las y los invitamos a seguir nuestras páginas oficiales de Facebook y de Twitter, @DDUoficial, y que nos acompañen en los próximos webinars, que cada semana tenemos temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, hasta luego.